Shalom para todos, bienvenidos a otra enseñanza, otra instrucción de la porción de la Torá, la que corresponde a esta semana. Estamos gozosos de estar nuevamente ante ustedes, de estar haciendo la voluntad del Padre, lo cual es instruir a su pueblo en la Torá, reproducir las enseñanzas que Él nos entrega y también compartir con nuestro amado pueblo, con su amado pueblo que son ustedes, en lo que es aprender, formarnos, entrenarnos, capacitarnos en la instrucción que el Padre ha dejado para sus hijos, para su pueblo, y que nosotros somos su pueblo gracias al sacrificio de Yeshua. Bienvenidos entonces, en esta ocasión tenemos la porción número 40 y la estaremos compartiendo, enseñando entre mi esposa y yo. Así es, y esta parashá pues está titulada Balak, que significa devastador, y la vamos a encontrar en el libro de Números, capítulo 22 al capítulo 25, versículo número 9. Entonces, de esta manera, y bien como dijo mi esposo, pues vamos a estar compartiendo entre ambos lo que el Dios Eterno pudo enseñarnos a través de esta parashá y lo que pudimos estudiar. Así que póngase cómodo y acompáñenos en este tiempo para aprender de esta enseñanza. Es importante, antes de iniciar con el texto del capítulo 22, que podamos recordar un poco en qué finalizó la parashá número anterior, y es que recordemos que el pueblo de Israel vence a los reyes de Sejón y de Og. El Dios Eterno les da la victoria y ellos logran obtener este territorio. Por causa de esto, y nos vamos a estar enfocando en esta parashá sobre Balak y sobre Balaam. Y es que una vez que Balak ve lo que ocurre con estos reyes que eran gigantes, que eran poderosos, siente temor a causa del pueblo de Israel. Por lo tanto, él decide buscar una estrategia de cómo vencer al pueblo, ya que físicamente, por decirlo de esta manera, sabía que era un pueblo numeroso, que era un pueblo fuerte y que el eterno Dios estaba con ellos. Entonces vamos a ver algunos episodios de los que vamos a estar estudiando en el capítulo 22. Los episodios son: Balak envía a llamar a Balaam, cuando Balak recibe a Balaam, cuando el asna de Balaam le habla, y la visión del ángel. De esta manera, entonces, iniciamos con el verso número 2 de este capítulo 22. Dice que Balak, hijo de Zippor, vio todo lo que Israel había hecho a los amorreos. Entonces, Balak era en este momento el rey de Moab. Recordemos que Moab les había impedido el paso a Israel, por eso ellos se desviaron. Y los moabitas estaban molestos porque Israel tomó posesión de la tierra de los amorreos, la cual un día fue de ellos, y sentían temor por ello. El Dios Eterno le da una promesa al pueblo de Israel y les dice que ellos iban a conquistar la tierra prometida. También les dice que no sientan temor a causa de los pueblos, a causa de lo que ellos iban a ver durante ese proceso de ellos conquistar la tierra. Por lo tanto, estos pueblos comenzaron a sentir temor a causa de los hijos de Israel. Comenzaron a atemorizarse porque el Dios Eterno estaba con ellos, porque el favor del Padre Eterno estaba con ellos. Ahora, nos preguntamos, ¿qué prevalecía en los moabitas? La codicia, la avaricia, la soberbia, la envidia, ya que nada material pueda pervertir nuestro corazón. Sigamos hablando entonces de Balak. Balak, como bien lo enseña el nombre de esta parashá, significa el devastador. Balak era el rey de Moab y su nombre significa devastador. Balak fue elegido rey en ese momento por causa de la situación de emergencia por el temor a los hijos de Israel, y estaba aterrorizado de lo que el pueblo de Israel hizo con Og y con Sejón, hombres de grande estatura, los cuales eran defensa de aquellos territorios. Por lo tanto, entonces, Balak fue elegido como un rey de emergencia, un rey emergente, sintió temor a causa del pueblo de Israel y comienza a buscar alianzas, comienza a buscar estrategias de cómo poder entonces
vencer al pueblo de Israel. Y es aquí donde vamos a ver cuáles son esas alianzas, cuáles son esas estrategias que comienza a implementar Balac. Dice la escritura que él envió mensajeros a Balaam. Veamos primero lo que dice el verso 4. Dice que Balac le dijo a los ancianos de Madián: ahora lamerá esta gente todos nuestros contornos, como lame el buey la grama del campo. Y Balac, hijo de Zippor, era entonces rey de Moab. Vemos en esta expresión cómo se puede notar el temor que sentía Balac. Entonces enseña la escritura que él envía mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor. Esto se encontraba cerca del río, en la tierra de los hijos de su pueblo. Lo mandó a llamar para decirle: mira, un pueblo salió de Egipto, y he aquí cruzan la faz de la tierra y habitan frente a mí. Entonces, en este momento, pues, por supuesto, él pensaba que, por decirlo de esta manera, él sería la próxima víctima. Dice la escritura: ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra. Pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. Balac entonces quiso derrotar y echar al pueblo de Israel de la tierra. Pero como había mostrado su poder militar contra los pueblos de los dos gigantes, ahora acude a la brujería. Vemos que esta entonces es la estrategia de Balac: acudir a Balaam para que él maldiga al pueblo de Israel. Sin embargo, recordemos que ya había una promesa, que había una palabra de bendición sobre el pueblo de Israel. Aún con todas las fallas que el pueblo tenía, y aunque había sido un pueblo de dura cerviz, vemos que muchas veces no creyeron, vemos que muchas veces renegaron y que aún querían volver a Egipto, aún así había una palabra, había una promesa, y ni que se levantara ningún gigante, ni que se levantara Balaam y todos los magos que pudieran haber, iban a ir en contra de esa palabra que ya había sobre el pueblo. ¿Cuál era la estrategia entonces? Usar la fuerza militar y física para obligarlos a someterse. Esta ya vemos que era una estrategia que no le iba a resultar a Balac. Usar la magia, la fuerza espiritual y psicológica para dominarlos. Esto era lo que estaba haciendo en este momento Balac. Quería utilizar la magia, quería utilizar maldiciones para poder detener al pueblo de Israel. Y otras de las estrategias que el enemigo utiliza son las pasiones y poder atarlos a pecados, ya sea sexuales, y destruirlos dentro de las costumbres e ideas de las religiones. Entonces vemos que esta última estrategia, pues más adelante lo menciona en esta parasha y también en la próxima, es la que afecta a gran parte del pueblo de Israel. Balac entonces recurre a estas estrategias, pues él sabía que el enfrentamiento físico no le daría victoria, ya que Israel había derrotado a sus guardianes gigantes. En cuanto a la fuerza espiritual, como bien lo dije, esto era lo que él quería utilizar como estrategia para maldecir al pueblo, pero en la parte de las perversiones, luego el pueblo comienza a fornicar con las hijas de Moab, y vamos a ver cómo un gran número del pueblo muere a causa de esto. ¿Quién era Balaam? El nombre hebreo Bilán también se escribe con las letras Bet, Lamel, Ayid y Men, y significa sin pueblo, es decir, un profeta solitario. En esencia, la palabra Balaam significa sin pueblo, es decir, sin identidad. No tenía una identidad este hombre. ¿Qué hizo Balaam? Lo dice y lo podemos observar también, ya que nos advierte la palabra que Balaam se vendió por ganancia al enemigo. Balaam fue un reconocido profeta que prestaba sus servicios de maldecir o bendecir según sea el caso.
y era oriundo de Aram en Mesopotamia. Veamos lo que nos enseña Apocalipsis, capítulo 2, verso 14. Pero tengo unas cosas contra ti, porque tienes ahí a los que sostienen la doctrina de Balaam, quien enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer lo sacrificado a los ídolos y a fornicar. En Judas 11:11 también nos habla de Balaam. ¿En qué sentido? Hay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Ahora, es importante que nosotros veamos y podamos profundizar un poquito acá en relación, ya que el verso anterior en Judas nos dice que se lanzaron por lucro en el error de Balaam. Es un poco importante conocer acá, ya que se nos habla acá en esta porción de la parashá sobre la parte del error. Es importante que nosotros como hijos del Dios eterno también podamos tener entendimiento de esto hoy en día, ya que mucha gente se levanta hoy diciendo que es profeta, mucha gente se levanta diciendo que el Dios eterno le habló, pero es importante que nosotros podamos discernir si verdaderamente lo que esa persona está diciendo viene de parte del Dios eterno o si la persona está hablando por sus propias emociones. Vemos también en estos tiempos que muchos hombres se levantan diciendo que son el Mesías o qué sé yo, tantas cosas que vemos hoy en día. Y nosotros tenemos que estar muy alertas y muy apercibidos a todas estas doctrinas, a todas estas cosas que se levantan hoy en día para nosotros conocer, entender la palabra y poder hablar con propiedad en lo que enseña la Escritura. Entonces, me enseña que la palabra error, o la definición, mejor dicho, de la palabra error significa abandono del camino recto, de aquello que el Eterno trazó, es decir, salirse del camino. El error trae también lo injusto y lo que no está alineado con lo que el Eterno estableció. Y es importante que nosotros podamos identificar que hay personas de error y personas en error. Ahora, ¿cuál sería la diferencia de una persona de error y de una persona en error? Acá en este cuadro comparativo vamos a ver, la persona de error genera la maldad, más la persona en error es víctima de la maldad. La persona de error tiene una mala intención, por lo tanto, un mal camino. La persona de error posiblemente tenga una buena intención y crea que lo que está haciendo está correcto, pero en sí hay un mal camino. Un ejemplo de esto, Constantino, fue una persona de error. ¿Por qué? Porque sabía lo que estaba haciendo, porque sabía cuál era la mala intención y entendía todo esto, pero posiblemente en el caso de las personas en error, muchos de los seguidores de Constantino fueron personas en error porque pensaban que estaban haciendo lo correcto, que estaban creyendo lo correcto, cuando en sí estaban caminando desviados. Se habían desviado, como lo dice la definición de error, del camino recto y de lo que el eterno Dios traza. Entonces es muy importante que nosotros como hijos del Dios eterno tengamos esto bien claro. Una vez que una persona se sale del camino correcto, una vez que una persona comienza a desviarse a otras ideologías, tenemos que estar alerta aquí con el espíritu de error. Y como les decía anteriormente, nosotros tenemos que comenzar y tenemos que discernir y filtrar. No todo lo que nosotros escuchamos podemos decir amén. Tenemos que filtrar si esa palabra viene del Dios eterno. ¿Por qué? Porque aunque nosotros no seamos profetas, quizás el Dios eterno a ti te ha llamado como maestro, te ha llamado como pastor, o te ha llamado como evangelista, o quizás tienes otra función dentro de tu congregación. Eso no quiere decir que nosotros no vamos a recibir. Eso no quiere decir que el Dios eterno no nos puede hablar. Eso no nos quiere decir de que nosotros, cuando tengamos intimidad con el Dios eterno, no vamos a recibir una palabra. Claro que sí, porque somos hijos de Dios y
porque a través de esa intimidad, a través de esa conexión con Él, nosotros también recibimos lo que Él nos habla y lo que Él nos está diciendo para este tiempo. Seguimos entonces con el siguiente episodio y nos habla sobre que Balac envía o manda emisarios a Balaam. Ya vimos entonces que fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madián con dádivas de adivinación en su mano y llegaron a Balaam y le dijeron las siguientes palabras. Y él les dijo: reposad aquí esta noche, que yo os daré respuesta según el Eterno me hablare. Fueron las palabras de Balaam. Así los príncipes de Moab se quedaron en ese lugar con Balaam. Luego vino el Dios eterno a Balaam y le dijo: ¿qué varones son estos que están aquí? Y Balaam respondió a Dios: Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, ha enviado a decirme: he aquí este pueblo que ha salido de Egipto cubre la faz de la tierra. Ven pues ahora y maldícemelo. Quizás podré pelear contra él y echarlo. Entonces dijo el Dios eterno a Balaam: no vayas con ellos, ni maldigas al pueblo, porque bendito es. Bendito es. Es decir, el Dios eterno le anticipa y le dice: no vayas, porque este pueblo bendito es. Aún, como les decía, en medio de las fallas, aún en medio de todo lo que ellos habían pasado hasta este tiempo, el pueblo era bendito. La bendición del Eterno estaba con ellos y no había palabra que pudiera revocar esta bendición. Entonces dice la escritura que Balaam se levantó por la mañana y le anunció a los príncipes de Balac lo que el Dios eterno le dijo. Entonces luego le dijo: volvaos a vuestra tierra, porque el Eterno no me quiere dejar ir con vosotros. No insistieron los príncipes y se levantaron y fueron a Balac y le dijeron lo que Balaam les había pronunciado. Bien, luego dice la escritura. Dice la escritura que luego de esto Balac envía nuevamente mensajeros a Balaam, pero esta vez envía príncipes con mucho más renombre de lo que había enviado, los mensajeros que había enviado en la primera oportunidad, y vuelve a insistirle a Balaam para que vaya al lugar donde él estaba para maldecir al pueblo. Dice la escritura: y él les dijo a ellos: quédense aquí esta noche y yo traeré cualquier respuesta que Elohim me dé. Así que los príncipes de Moab se quedaron con Balaam, y Elohim vino a Balaam y le dijo: ¿quiénes son estos hombres contigo? Y Balaam dijo a Elohim: Balac, el hijo de Zippor, rey de Moab, me ha enviado este mensaje. Es importante que nosotros podamos también identificar lo siguiente, porque nos preguntamos: ya va, estamos leyendo la escritura y estamos viendo que el Eterno le habla a Balac. El Eterno le dice y le pronuncia palabra. Ahora, ¿qué es un profeta? Un profeta es un vocero, un profeta es un atalaya, es un hijo de Dios y es un vidente y una puerta. El profeta en el primer pacto y el profeta en el pacto renovado. En el primer pacto, el profeta era el canal para oír la voz de Dios, pero en el pacto renovado era un medio para oír la voz de Dios, no el único. En el primer pacto, enviado para bendecir y anunciar la venida del Mesías. En el pacto renovado era llamado para afirmar la venida del Mesías y preparar el camino para su regreso. En el primer pacto, un maestro de la palabra que instruye, corrige y confirma. En el pacto renovado, un maestro de la palabra para perfeccionar a los santos, instruye, corrige y confirma. Habla del plan general del eterno Dios para el futuro. En el pacto renovado habla del plan específico de Dios, personal y colectivo, y su cumplimiento profético hoy. Un profeta en el primer pacto
El pueblo era guiado por el oráculo del profeta a quien se consultaba. Y en el pacto renovado el Dios eterno pues también les hablaba el plan específico, como les dije, personal y colectivo. Ahora, el oficio del profeta. ¿Cómo nosotros podemos identificar esto? Vemos que en Jeremías 1, verso 4, el Dios eterno le dice a Jeremías: vino pues palabra del Eterno a mí diciendo: antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Si nosotros detallamos este versículo, lo primero que le dice es te conocí, es decir, una elección previa a nuestro conocimiento, elegido de antemano para un propósito. También le dice el Dios eterno a Jeremías: te ungí o te santifiqué, es decir, te aparté para un plan y con un propósito. Y te di por profeta, es decir, Él nos da la identidad ministerial y el respaldo. Estas son algunas de las cualidades para nosotros poder identificar el oficio de un profeta según lo que nos enseña Jeremías. Y como bien lo vimos en el caso de Balaam, su nombre significa sin identidad, sin pueblo. Por lo tanto, no tenía las características de ser un profeta del Dios eterno. Ahora, dos actitudes necesarias también que debe reflejar un profeta es la atención y la humildad. Vamos a ver qué dice Proverbios 4, 20, 23. Dice la Escritura: hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, primeramente, este texto habla de estar atento a sus palabras. Esto proviene del hebreo litvarai, que significa o se relaciona con la palabra revelada. Nos habla también de atención, que viene del hebreo keshe, que significa estar atento o escuchar bien. Seguidamente el texto nos dice: inclina tu oído a mis dichos. ¿De qué nos está hablando acá? De humildad, de bajar la cabeza. Para nosotros entonces oír la voz de Dios necesitamos ser conscientes de su presencia, de nuestra vocación y desarrollar una actitud humilde, inclinando nuestro corazón a Él en adoración. Si queremos oír la voz de Dios no podemos estar distraídos. Debemos ser humildes y abiertos a recibir guía, instrucción y enseñanza. ¿Por qué mencionamos también esto? Y vamos a verlo un poquito más adelante. Porque en el corazón de Balac se movía también la codicia. Porque si ya la primera oportunidad en que vienen los mensajeros, el Dios eterno le dice: no vayas, porque este pueblo es bendito. ¿Por qué ahora, en la segunda oportunidad, cuando vuelven a enviar mensajeros, Él les vuelve a repetir: espérenme y vamos a ver qué me dice el Dios eterno? Pero si ya el Dios eterno había soltado una palabra, si ya el Dios eterno había dicho algo, ¿por qué Él sigue insistiendo? Entonces, un profeta tiene también que tener estas actitudes de ser atento a oír la voz de Dios, de prestar atención a lo que el Dios eterno habla y tener una actitud humilde. Balac envía emisarios a Balaam. Como les comentaba entonces, Balac vuelve a enviar aún otros príncipes a Balaam, los cuales vinieron y le dijeron: así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no dejes de venir a mí, porque sin duda te honraré mucho y haré todo lo que me digas. Ven pues ahora y maldíceme a este pueblo. Ya aquí entonces le está hablando de que le iba a dar aún muchas más cosas, de que lo iba a honrar más y que le iba a dar lo que él le pidiera. Entonces vemos la respuesta de Balaam. Y Balaam responde y le dice a los siervos de Balac: aunque Balac me diese su casa llena de plata y de oro, no puedo traspasar la palabra del eterno Dios para hacer cosa chica o grande. Os ruego por tanto ahora que reposéis aquí esta noche, para que yo sepa
¿qué me vuelve a decir el Eterno? Entonces, aunque aparentemente se puede ver que él no quiere, sin embargo vemos que está un poco dudoso porque nuevamente le dice, quédense aquí, que voy a ver qué me dice nuevamente el Eterno. Dice entonces que vino el Eterno Dios a Balaam de noche y le dijo, sí, vinieron para llamarte estos hombres, levántate y ve con ellos, pero harás lo que yo te diga. Ahora, ¿qué es obstinación? Es el mantenimiento excesivo de una firme idea, intención u opinión, generalmente, pero acertada, sin tener en cuenta otra posibilidad. En 1 Samuel 15:13 dice, porque como pecado de adivinación es la rebeldía, y como la idolatría y el culto de imágenes la obstinación, puesto que has echado la palabra del Eterno, Él también te ha rechazado. Entonces había una insistencia, había una obstinación, había una firme idea y una intención quizás oculta de él ir a este lugar. Vemos luego lo que ocurre en el siguiente episodio en la visión del ángel. Dice acá y nos enseña la escritura que se levanta Balaam y enalborda su asna y fue con los príncipes de Moab. Pero la ira del Dios eterno se enciende sobre él y el ángel del Eterno se puso en el camino por adversario suyo. Y dice que el asna, nos enseña la escritura, que el asna vio el ángel del Eterno que estaba en el camino con su espada desnuda en su mano y se apartó el asna del camino. Y esta parte es un poco impresionante para nosotros, pero ¿cómo es posible que aún el asna pudo ver el ángel del Eterno? Y dice que viendo el asna, el ángel se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam y él le volvió a azotar. Es decir, Balaam iba muy tranquilamente por su camino, no pudo ver el ángel del Eterno, no pudo identificar lo que estaba pasando y aún así el asna sí lo hizo. Y luego dice que el ángel del Eterno pasó más allá y se puso en una angostura donde no había camino para apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. Y viendo el asna, el ángel, se echó debajo de Balaam y Balaam se enojó y azotó al asna con un palo. Es decir, nuevamente él seguía, ya iba a la tercera oportunidad, él estaba azotando al asna, pero aún no sabía lo que estaba pasando, no podía identificar ni aún la conducta que estaba presentando en ese momento el asna. Pero dice la escritura que en ese momento, ya en esa tercera oportunidad, con la terquedad de Balaam, sin él abrir sus ojos e identificar lo que estaba pasando, dice la palabra que viene el Eterno y abre la boca del asna y le dice, el asna, el animal, le habla a Balaam y le dice, ¿qué te he hecho que me has azotado estas 3 veces? ¿Cómo sería la impresión de este hombre de ver que un asna, que un animal le estaba hablando y le estaba diciendo, ¿qué te he hecho que me has azotado? Entonces aún el Dios eterno tiene que utilizar esto, tiene que hablarle a Balaam a través del asna. Pero la respuesta de Balaam fue, ¿por qué te has burlado de mí? Ojalá tuviera espada en mi mano que ahora te mataría. Y el asna le dijo a Balaam, no soy yo tu asna y sobre mí has cabalgado desde que me tienes a este día. He acostumbrado a hacerlo así contigo. Es decir, no era una costumbre que el asna se comportara de esta manera y aún así, como les dije, Balaam no pudo identificar el comportamiento que tenía el asna para saber qué estaba pasando. Pero él reconoce en ese momento y dice, no, sí es cierto, nunca has tenido este comportamiento. Y vemos que el Eterno entonces abre en este momento los ojos de Balaam y él vio al ángel del Eterno en el camino que tenía su espada desnuda en su mano.
Dice entonces la escritura que Balaam le hizo reverencia y se inclinó en su rostro. Luego dice que el ángel del Eterno le dijo: ¿por qué has azotado tu asna estas 3 veces? He aquí, yo he salido para resistirte, porque tu camino es perverso delante de mí. Es decir, tu camino es torcido. No iba a hacer algo que estaba en el corazón del Eterno Dios y algo que había sido establecido. Entonces, dice la escritura: el asna me ha visto y se ha apartado luego de delante de mí estas 3 veces. Y si de mí no se hubiera apartado, yo también ahora te mataría a ti y a ella la dejaría viva. Y el ángel del Eterno le dice nuevamente a Balaam: ve con estos hombres, pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. Así Balaam fue con los príncipes a Balaam. En 2 de Pedro 2, versos 15 y 16 nos enseña la escritura: abandonando el camino recto se extraviaron, siguiendo el camino de Balaam, el de Beor, quien amó el pago de la injusticia y recibió represión de su propia maldad por un mudo animal de carga, que hablando con voz humana, refrenó la locura del profeta. Vemos cómo ya en este tercer episodio entonces Balac procede a recibir a Balaam y dice que ya Balac oye que ya se estaban acercando, que ya estaba llegando Balaam y sale a recibirlo. Y dice que Balac le pronuncia las siguientes palabras: no envié yo a llamarte, ¿por qué no has venido a mí? ¿No puedo yo honrarte? Entonces aparentemente este hombre, Balac, se presenta con estas preguntas diciéndole que lo quería honrar, que lo había enviado a llamar, que por qué se había rehusado a ir, que lo quería honrar, pero lo quería honrar siempre y cuando Balaam pronunciara maldiciones al pueblo de Israel. Entonces dice la escritura que Balaam le responde: he aquí yo he venido a ti, mas ¿podré ahora hablar alguna cosa? La palabra que Dios pusiera en mi boca, esa hablaré. Y Balaam fue con Balac y vinieron a Kiriat Huzot. Y dice que Balac hizo matar bueyes y ovejas y envió a Balaam y a los príncipes que estaban con él. Entonces, de esta manera finaliza este capítulo número 2. Balac piensa, y el capítulo 22 finaliza en este versículo. Balac entonces piensa en este momento que tenía todo bajo control, que todo le iba a salir tal como él lo había planificado. Pensaba que ya con tener a Balaam en ese lugar, pues él simplemente iba a pronunciar palabras de maldición al pueblo y se iba a salir con la suya. Sin embargo, no tomó en cuenta las palabras que salieron de Balaam, que le dice que solo lo que el Dios eterno ponga en su boca, eso iba a hablar. Vamos a ver entonces qué nos continúa relatando esta enseñanza en el capítulo número 23. Bien, continuando con Balaam, antes de entrar al capítulo 23, quisiera mencionar y dejar bien claro: Balaam no era un profeta de Dios. En aquel tiempo él no era un hombre usado por Dios para traer bendiciones a Israel o para profetizar acerca de lo que el Eterno iba a hacer más adelante con su pueblo o dentro de su plan de redención. Simplemente se dice que era un hombre que era usado, pagado o contratado, mejor dicho, para bendecir y maldecir al mejor postor que le ofreciera la mejor suma. Él les profería bendiciones y a sus enemigos maldiciones. Era un hombre perverso. Solo que cuando es llamado en esta oportunidad, el Eterno no le permite maldecir a Israel, sino que le dice que lo que él hable, que lo que él le diga, eso pronuncie Balaam, y no la maldición por la cual estaba siendo contratado. Sin embargo, como acabamos de ver, en su obstinación por el lucro, por satisfacer sus deseos
y en lo que estaba acostumbrado a hacer, él se obstina con el Eterno para que lo deje ir, para supuestamente preguntarle si me deja ir o no me deja ir. Y sin embargo el Eterno lo permite. Ahora, ¿por qué lo permite? Simplemente para demostrar su justicia con Israel, su cobertura sobre Israel, su bendición sobre Israel, y que ningún enemigo los iba a poder maldecir, les iba a lanzar conjuros, hechizos en su contra, porque el Eterno era quien los guardara. Entonces, anterior a esta parashá, ya veníamos hablando todo el trato del Eterno con su pueblo, lo que hizo con su pueblo y cómo aún los corrigió con todas los juicios que hizo contra ellos por sus rebeliones, por su incredulidad. Ya estudiamos que muchos murieron del pueblo. Ahora, en esta parte, en esta porción de la parashá, no se está hablando del pueblo, de las cosas internas, de la relación de Moisés con Aarón y las tribus, sino de cómo el Eterno, en medio de ellos, del pueblo, no saber nada, estaba sucediendo esto fuera, sin ellos enterarse. Y el Eterno aún así los guarda, los cubre, los protege, dejándonos a nosotros esta enseñanza que en medio de nuestra vida, nuestro trabajo, nuestro día a día, el Eterno aún nos está guardando de nuestros enemigos sin nosotros siquiera saberlo. ¿Cuántas veces nos debe haber salvado ya el Eterno de que un auto nos atropelle, de que algún ladrón venga a robar, a matar, qué sé yo, cualquier cosa? Solo que aquí el Eterno nos lo deja ver desde un punto de vista externo del pueblo de Israel. Entonces, Balaam no era ningún profeta del Dios eterno, era un hombre contratado para bendecir y maldecir según el mejor postor. Entrando al capítulo 23, ya habiendo llegado a este monte, Bamot Baal, le dice que levante estos altares y sacrifique allí becerros y carneros. Entonces, vamos a ver en el capítulo 23 ciertos episodios cómo Balaam pronuncia las bendiciones sobre Israel, cómo Balac construye los altares que Balaam le encomienda hacer en los 3 montes sobre los cuales fue llevado para maldecir al pueblo, y cómo Balac aún insiste en maldecir a Israel, en que se vea el producto de su pago con Balaam. Entonces, leemos en los versículos, leamos los primeros versículos del capítulo 23. Dice que Balac le dijo que le construyera 7 altares y le preparara allí 7 toros y 7 carneros. Y Balac hizo como le mandó Balaam, y ofrecieron un toro y un carnero en cada altar. Entonces Balaam le dijo: colócate ahí, que yo me voy a ir más adelante a ver qué es lo que Dios me va a decir, qué es lo que el Eterno me va a decir, y te lo diré. Entonces dice que Dios salió al encuentro de Balaam y este le dijo: he preparado los 7 altares y he ofrecido un novillo y un carnero sobre cada altar. Y Hashem puso palabra en la boca de Balaam. Ahora, veamos algo. El Eterno no le dijo a Balaam que le construyera altares, no le dio ninguna directriz. No nos cuenta la palabra, la Torá, que el Eterno le dio alguna directriz, le dijo que le preparara todo esto de tal forma en relación a los sacrificios y todo. Ni en ningún momento se dice sobre esto. Solamente que Balaam sabía que se debía derramar sangre, porque ya estaba acostumbrado a hacerlo. Ya él lo hacía, él maldecía, él conjuraba hechizos, poderes de las tinieblas, para maldecir a otros pueblos, a otras naciones, y sabía que la sangre provocaba que estos supuestos oráculos, bendiciones y maldiciones, viniesen a él para las demás naciones. Ahora, él quiso hacer lo mismo con el Eterno para recibir la palabra o esa supuesta maldición que esperaba Balac. Solo que el Eterno cambió todo y tenía todo preparado. Es como si el Eterno le hubiese puesto la mano sobre Balaam, donde no lo dejó hacer nada, sino que él fue quien actuó para bendecir a Israel a través de su boca. Es decir, concluyendo, Balaam era la segunda asna, definitivamente.
el Eterno le habló a Balaam a través de su asna y él se convirtió en esa segunda asna para bendecir a Israel en frente de Balac. Sencillamente lo veo de esa forma. Entonces hay un tema interesante también, que Balaam le pidió sacrificios a Balac. Estos sacrificios representan un desprendimiento, un pago, un esfuerzo para recibir algo. De la misma forma, hoy en día nosotros debemos sacrificarnos también. Hay una frase que siempre mencionamos y decimos que sin sacrificio no hay victoria. De esa forma también, sin sacrificarnos para el Eterno, delante de Él, entregados, rendidos a Él, no vamos a obtener aquello que el Eterno tiene preparado para nosotros, como si lleváramos una vida normal, ligera. Es necesario morir a algo, es necesario sacrificar algo de nuestra vida. En esta oportunidad ya lo explicamos, el sacrificio que hizo Balaam fue en relación a lo que él estaba acostumbrado a hacer. Pero nosotros en nuestra relación con el Eterno debemos también vivir una vida de sacrificio. Si Yeshua se entregó, murió y se sacrificó por nosotros, ¿cuánto más nosotros debemos sacrificarnos para hacer la voluntad del Padre en agradecimiento a Él, pero también para conquistar aquello que Él tiene preparado para nosotros? Entonces estamos dispuestos a sacrificarnos ayunando, pasando horas de oración, de ayuno, de sueño, de vigilia. Estamos dispuestos a hacerlo para recibir esa directriz del Eterno, esa palabra del Eterno. De hecho, en las decisiones importantes en nuestra vida, no sé, puede ser irte del país, moverte a otro lugar, la persona con la que el Eterno te va a unir de por vida, un propósito, un diseño para la congregación, una nueva estrategia para implementar. Todas esas decisiones que son importantes, trascendentales en nuestra vida, aún la carrera que vamos a estudiar en la universidad, son decisiones importantes. Y para ese punto necesitamos esa dirección del Eterno. Necesitamos esa palabra profética que nos guíe. Ya vimos la diferencia entre un profeta, una persona de error y una persona en error. Entonces lo importante de nosotros no es que vamos a solamente consultar con un profeta del Eterno Dios para que Él nos diga, nos guíe. ¿Es eso lo que Dios, la función que tienen los profetas hoy en día? No. Sí, pueden traer dirección y guiar, pero el Eterno nos habla también directamente a nosotros, nos habla y Él confirma a través de sus siervos los profetas. Hay circunstancias diferentes donde en algún momento el Eterno trae al profeta para corregir, para hablar una palabra de corrección porque tienes tus ojos oscurecidos, estás desalineado y el Eterno tiene que hablarte, sí. Pero hay otros momentos trascendentales que te involucran a ti personalmente con el Eterno, donde nosotros debemos inquirir en Él, de presentar sacrificios en nuestra vida para que Él hable a nosotros en estas decisiones importantes. Y también podemos consultar a un profeta para confirmar, para guiar, para dirigir en esa misma palabra, tal vez ampliar lo que ya el Eterno nos ha hablado. Lo importante es entonces no poner primeramente nuestro corazón y nuestra atención a lo que nos va a decir el profeta en un tema casi que rayando a la idolatría o la dependencia de ese profeta, sino en poner nuestro corazón en el Eterno Dios al punto donde recibimos directamente en nuestra vida y Él también nos confirma y amplía a través de sus siervos los profetas. Bien, entonces, retomando el tema, Él les dice, luego de los sacrificios, le trae la palabra a Balac y le dice: ¿cómo puedo yo maldecir a aquellos que el Eterno no ha maldecido? ¿Cómo voy a condenar a aquellos que el Eterno no ha condenado? Anteriormente le dice: Balaam fue traído de Arán, hijo de este hombre, hijo de su padre, que me trajo para maldecir y para execrar. Entonces lo trascendente en esta porción dice en ese momento: ¿cómo puedo yo maldecir a aquellos que el Eterno no ha maldecido? ¿Cómo voy a condenar a aquellos que el Eterno no ha condenado? Otra versión dice a execrar, que viene significando condenar. Pero vemos que hay una palabra en Deuteronomio 23:5, dice así:
Mas el Eterno tu Elohim no quiso escuchar a Balaam, sino que el Eterno tu Elohim te cambió la maldición en bendición, porque el Eterno tu Elohim te ama. Dicen los comentarios rabinos que cuando Balaam iba a abrir la boca para maldecir a Israel, el Eterno le cambia la maldición por la bendición. Y en cada momento que se hacen estos sacrificios en los altares fue de esa forma. El Eterno cambió la bendición por la maldición, por la bendición. ¿Por qué lo decimos? Porque la misma palabra nos lo confirma en Deuteronomio 23:5. En el momento en que él abre su boca, el Eterno pone palabra de él, convirtiéndose, como lo decía, en un asna y pronunciando la bendición. Entonces, ¿cómo el Eterno los iba a maldecir si ya los había bendecido? Ya les había dicho que los iba a introducir en la tierra, ya les había dicho que le iba a entregar su herencia, que los iba a sacar de esclavitud para entregarles esa herencia y ser libres en él, para vivir en él, con todas las bendiciones que les estaba entregando a través de la Torá, de cuáles iban a ser esas bendiciones en relación a su obediencia a la Torá. Entonces, ¿cómo él iba a cambiar esas palabras por maldición? No podía. Entonces aquí está el Espíritu del Eterno hablando a través de Balaam. ¿Cómo lo voy a maldecir? ¿Cómo voy a maldecir a quien el Eterno no ha maldecido? Bien, ahora, esto es tema aparte de las rebeliones, las incredulidades y las fallas que tuvo Israel, que el Eterno trató directamente con su pueblo. Y como lo dije al inicio, él aquí está hablando de la cobertura del Eterno en forma externa, que la gente no se da cuenta, que nosotros no nos damos cuenta. Luego dice en Romanos 8:31-34, muy similar a esta palabra donde el Eterno no va a permitir que alguien maldiga a su pueblo porque él no lo ha maldecido. Dice, ¿qué pues diremos a estas cosas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. ¿Cómo no nos dará gratuitamente también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Similar a lo que acabamos de ver, que él no va a permitir que nadie lo maldiga. Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? El Mesías, el que murió. Bien, le dice el Mesías, el que murió, le dice esta palabra relacionada a esta profecía que estaba dando Balaam a través del eterno Dios. Luego viene y lo lleva, le continúa diciendo, en verdad desde las cumbres de la peña lo contemplo, desde los collados lo diviso. Está hablando Balaam, que está viendo a Israel. Ve ahí un pueblo que mora aparte y entre las naciones no será contado, le dice. Ve ahí un pueblo que mora aparte y entre las naciones no será contado. ¿Qué significa esto? El eterno Dios escogió a Israel y lo hizo un pueblo santo, según la versión que tenemos y que siempre se ha dicho de esta forma, que es un pueblo santo, pero lo hemos explicado. Pueblo santo es un pueblo escogido, apartado, dedicado, separado del resto de las naciones para ser dedicados al Dios eterno. Entonces, un pueblo que mora aparte entre las naciones no será contado, porque Israel, el pueblo del Eterno, es un pueblo aparte, separado del resto de las naciones del mundo. El Eterno tiene con Israel algo mucho más preciado que el resto de las naciones del mundo. Por esta razón, entonces, el Eterno aún confirma esta palabra a través de Balaam. ¿Por qué razón? Porque también nosotros tenemos una responsabilidad en el mundo de parte del Eterno, ser luz del mundo, ser lámpara para otros, dar a conocer las bondades, las misericordias y la gloria del eterno Dios al mundo. Somos la luz de Yeshua, y Yeshua está en nosotros y nosotros debemos reflejar la luz y el aroma de Yeshua al mundo. Además de que Israel ese fue el pueblo escogido dentro del cual el Eterno saca a su novia para ser la novia del esposo del Mesías, para reinar con él y su pueblo reinar con él en su reino milenial. Entonces Israel es un pueblo
separado del resto de las naciones, y no estoy hablando de Israel, el palmo de terreno hoy en día, sino el pueblo del eterno Dios, en el cual nosotros hemos sido injertados, en él hemos sido adoptados para ser parte de su pueblo, gracias al sacrificio de Yeshua. Entonces, no debemos dudar de esto, debemos estar claros en nuestra identidad, quiénes somos en el Dios eterno. Nosotros somos un pueblo aparte, sus promesas recaen sobre nuestra vida, sus bendiciones recaen en nuestra vida, pero como el Eterno no hace acepción de personas, también nos corrige cuando nos equivocamos. Entonces, ojo, el Eterno nos corrige para perfeccionarnos, pero aquel en su obstinación que persevera en aquello, será siendo corregido con más fuerza cada día, hasta para poder traerlo nuevamente y que haya arrepentimiento en su vida. Bien, luego sigue diciendo, ¿quién ha calculado exactamente la simiente de Jacob? ¿Y quién enumerará la cuarta parte de Israel? Que yo muera como ellos mueren, dice Balaam. Justos, que mi descendencia sea como la descendencia de ellos, que no se puede contar. Ya también mencionamos esto y lo vamos a repasar, como el eterno Dios le promete a Abraham, Isaac y Jacob que su descendencia llenaría las naciones, que de su descendencia saldría un caudillo, que de su descendencia, que en ellos serían benditas todas las familias de la tierra. Y se lo dice a Abraham en Génesis 15:5, se lo dice a Isaac en Génesis 26:3, se lo dice a Jacob en varias ocasiones y lo confirma, se lo reconfirma en Génesis 35:11, luego de su lucha con el ángel del Eterno. Él le confirma nuevamente estas palabras, que su descendencia no sería contada, no podría ser contada, porque iba a ocupar las naciones de la tierra, se iba a mezclar en las naciones de la tierra, para que a través de ellos fueran benditas las naciones y el Eterno pudiese alcanzar a todas las familias de la tierra. Lo que ha pasado con nosotros hoy día y que ha pasado con tu familia también. Gracias a esa promesa, desde hace miles de años atrás, 7,000, 4,000, muchos años, gracias a esa promesa, el eterno Dios hoy nos ha alcanzado a nosotros y nos hace parte de su pueblo. Bien, ahora Balaam dice que yo muera como ellos justos. No fue cierto, él murió a filo de espada. En Génesis 31, en la siguiente porción lo vamos a ver, cómo muere a filo de espada por estos consejos que dieron a Balac para llevar a la perversión a los hijos de Israel. Entonces, luego de esto, Balac dijo que ¿por qué los bendices si te traigo para que los maldigas? Le dice luego de terminar la profecía, te traigo para que los maldigas, no para que los bendigas. Entonces dijo, bueno, está bien, te voy a llevar a otro monte, y dice que lo llevó a la cumbre del Pisiga para que solo viera un extremo del pueblo, y de esta forma sí lo maldijera desde ahí. Lo maldijera desde ahí. Hay comentarios que dicen que como él vio a todo el pueblo, el orden que había en el pueblo, Balaam se maravilló y por eso no los pudo maldecir, sino que los bendijo. Pero para mí fue la cobertura del Eterno en él, tomando el control de él para que no pudiese maldecir al pueblo, siendo fiel a sus promesas. Entonces lo llevó a la cumbre del Pisiga, donde iba a haber solo un extremo, y de ahí lo iba a maldecir. Nuevamente le dio la directriz de levantar los 7 altares, 7 sacrificios de toros y de carneros. Luego de esto, nuevamente, Balaam le habla sobre la profecía que iba a lanzar sobre los hijos de Israel, la supuesta maldición. También le dice, quédate aquí, que yo voy a ver qué el Eterno me dice para ver si los quiere maldecir. Entonces fue él y estando al pie de los holocaustos con otros príncipes de Moab, el Eterno le da la palabra y le dice, préstame atención, Balac, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y hará. Habló y no lo cumplirá.
he aquí he recibido orden de bendecir. Ha bendecido y yo no puedo revocarlo. Nuevamente, el tema era maldecir al pueblo. Nuevamente, el tema del Eterno es bendecir a su pueblo y mantener su cobertura sobre ellos. Ahora, hay algo, la palabra también dice, en Jeremías 1:12, en relación a esta palabra, de que el Eterno lo dice y lo va a hacer. Jeremías 1:12 dice, yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Es decir, que Él cumple, que Él está atado a sus palabras y que Él construye o realiza la obra atada a su palabra, la palabra que ha salido de su boca. ¿Por qué? Porque el Eterno no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces, aquí vemos en el Salmo 15 vemos a una palabra atada a esto, ya que si el Eterno es fiel a su palabra y Él cuando habla cumple, y nosotros que debemos ser imitadores de Él, también debemos tener esta misma actitud, este mismo carácter, esta misma responsabilidad ante nuestras palabras. Si nosotros estamos de acuerdo en algo, prometemos hacer algo, vamos a decir que vamos a cumplir con tal cosa, debemos hacerlo, porque así es el eterno Dios. Sí, somos humanos, estamos en nuestra humanidad, pero debemos cada día ser imitadores de Él, quebrantar lo torcido en nosotros para alinearnos al Dios eterno. Y si Él es fiel en su palabra, nosotros también. Salmo 15 dice, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen al Eterno. El que aún jurando en daño suyo, o sea, este hombre, nosotros, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. ¿Por qué? Porque debemos permanecer fiel a nuestra palabra, aun cuando esa palabra no traiga beneficio a nuestra vida o perjudique parte de nuestra vida, si está recta, si está alineada ante el eterno Dios. No por hallar nuestro propio beneficio, nuestra propia conveniencia, vamos a cambiar nuestras palabras o hablar a nuestro favor, sino hablar alineado al eterno Dios, aun cuando eso traiga repercusiones negativas sobre nuestra vida. Si el Eterno cumple su palabra, nosotros también debemos cumplir nuestra palabra, no solo la palabra del Eterno, sino a la que también hablamos. Entonces luego dice, no ha visto iniquidad en Jacob, ni ha notado maldad en Israel. El Eterno su Dios está con él. Resuena aclamación de júbilo. Resuena aclamación de júbilo como por un rey. Como por un rey. Dice, no ha visto iniquidad en Jacob, ni ha notado maldad en Israel. Nuevamente, aquí vemos cómo el Eterno desde afuera no está viendo o no está dejando a la luz, a descubierto a su pueblo en todas sus rebeliones, sus incredulidades, las veces que se quejaron, las veces que lloraron porque no tenían pan, porque no tenían hambre. El Eterno dice, no he visto iniquidad en Jacob, ni he notado maldad en Israel. ¿Cómo es esto? Si ya acabamos de estudiar todo esto que pasó, porque el Eterno Dios los perdonó. Sí, al momento de su equivocación, de su error, el Eterno trajo juicio sobre ellos, debieron pagar la justa retribución de sus acciones y de sus incredulidades, de sus rebeliones, pero el Eterno Dios trajo perdón en sus vidas. En sus vidas. Entonces, la palabra también nos enseña, ¿quién hay Dios como tú, que carga con el pecado y pasa por alto la transgresión del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su indignación, porque se complace en la compasión.
no volverá a compadecerse y sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Dice la palabra que el eterno Dios se olvida de nuestros pecados. Concederás a Jacob la fidelidad y a Abraham tu misericordia, tal como lo juraste a nuestros padres desde los días de la antigüedad. Entonces, a través de la sangre de Yeshua, el Eterno no solo cubre los pecados, sino que definitivamente los borra. En Israel el pueblo pecó, pero ellos luego, todo el procedimiento, ellos llevaron los sacrificios, presentaron sus ofrendas de holocaustos, de sacrificios, de ofrendas por el pecado, y fueron cubiertos sus pecados. El Eterno no se acordó de ellos cuando intentaba Balac maldecirlos. Y nos los enseña aquí. Entonces, si aún con la sangre de esos becerros, como lo dice el autor de Hebreos, eran limpiados sus pecados, eran cubiertos, vamos a decirlo de esta forma, porque aún no podían ser limpiados totalmente, eran cubiertos sus pecados, cuánto más con la sangre de Yeshua serán borradas todas sus rebeliones, sus transgresiones, sus pecados, y no se acordará más de ellos, sino que los arroja al fondo del mar. ¿Por qué? Porque el eterno Dios concede su fidelidad, como lo acabo de decir, concede su fidelidad y misericordia en los tiempos de la antigüedad, también por el pacto hecho a nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob. Bien, además de esto, si seguimos leyendo, esto no le da pie al enemigo o no le da argumento al enemigo para acusarnos por la sangre de Yeshua. Ahora, esto no significa que nosotros vamos a llevar una vida de pecado, una vida torcida, una vida light, como mucho se ha enseñado en el pueblo de Dios, donde solo tienes que venir a la congregación y punto, y ya y vive su vida normal. No, sino que debe ser una vida de sacrificio, haciendo morir en nosotros lo torcido para vivir alineado al Dios eterno. De esa forma, entonces, tampoco le daremos cabida a cualquier argumento del enemigo que quiera venir a acusarnos, sino que a través de la sangre de Yeshua cada día somos limpiados. Bien, luego sigue diciendo, Elohim fue quien los sacó de Egipto, él tiene como si fuera la gloria de un búfalo. Así que uno no puede poner hechizos sobre Jacob, ni la magia funcionará contra Israel. Ahora puede ser dicho de Jacob de Israel, ¿qué es esto que Elohim ha hecho? Aquí hay un pueblo levantándose como una leona. Así ha convertido el Eterno a Israel. Como un pueblo, como una leona, como un león se exalta, así él no se echará hasta que devore la presa y beberá la sangre del muerto. Cuando Balac escucha esto, ¿qué es esto?, le dice a Balaam. Si yo te he traído para maldecirlos, si al menos no vas a maldecirlos, tampoco los bendigas. ¿Por qué? Porque era una palabra tremenda sobre su pueblo Israel, que el eterno Dios tenía el control sobre Balaam para proclamarla sobre ese lugar, desde aquel monte alto. ¿En qué convirtió el eterno Israel? En un pueblo levantándose como leona, como un león se exalta. Si nosotros somos así en el mundo, porque el eterno nos ha hecho de esa forma. Nosotros somos uno con Yeshua, y Yeshua dice que es el león de la tribu de Judá, y su rugido, entonces nuestro rugido también debe ser como el de un león. Somos leones a ojos del Dios eterno. Ahora, no es para nosotros enorgullecernos, exaltarnos, ser soberbios, aprovecharnos de otros, no, sino para hacer cumplir la voluntad del eterno, como cual león lanza su rugido, como cual leona se levanta para devorar la presa. No se detiene hasta que devora la presa y bebe la sangre del muerto. Así nos ve el Eterno. Así, esa debe ser nuestra vista también a nosotros mismos. Para nosotros mismos, en contra de las tinieblas del enemigo, y para cumplir aquello que Él nos ha entregado. Cuando caminas en obediencia a la Torá, tus enemigos son confundidos y vivirás y habitarás en bendición, porque no habrá contra ti, no habrá ni hechizo ni conjuro contra ti. No habrá hechizo ni conjuro, lo dice la palabra. Ahora, la versión también dice que no debe haber dentro de Israel
ningún agorero ni ninguno que profiera hechizos ni magias. No debe haber entre ellos. En repetidas ocasiones el Eterno lo dice, que no harán ustedes adivinación, ni agoreros, ni sortilegios, ni consultarán a los muertos y a los espíritus de muertos. O sea, el Eterno abomina todo aquello, y también no habrá hechizo contra ti. ¿Por qué no habrá hechizo contra ti? Porque el Eterno es tu cobertura, el Eterno es tu fortaleza. Proverbios 18:10 nos da una palabra también donde ningún hechizo puede venir contra su pueblo, contra su pueblo. Torre fuerte es el nombre del Eterno. A ella corre el justo y es inaccesible. Es decir, nosotros refugiados en la torre que es el eterno Dios, nosotros justos que hemos sido justificados por el sacrificio de Yeshua, somos uno delante del Padre. El Padre nos ve como Yeshua delante de Él. Al entrar en su torre, en su refugio, es inaccesible para las tinieblas, es inaccesible para el enemigo. Aquellos que son del pueblo del Eterno, que caminan alineados al Dios eterno. Entonces, sí es cierto que hay hechizos, que hay magia, que hay conjuros, que hay poderes de las tinieblas que operan en el mundo. Sí, es verdadero. Que hay brujos que lanzan hechizos contra otros. Sí, es verdadero. Pero la palabra nos enseña que aquellos que son del Eterno, no habrá hechizo ni conjuro contra él. Esos hechizos podrán funcionar contra las personas que no son del eterno Dios, pero contra su pueblo no tendrán efecto. Debemos creer esa palabra, caminar alineados a esa palabra, pero también ser obedientes a Él, a no meternos a lugares en los cuales Él no nos ha enviado, ni a hacer cosas de las cuales Él no nos ha ordenado hacer, sino caminar solo alineados a su voluntad. Después de esto, entonces, Balac insiste en maldecir a Israel a través de Balaam y lo lleva a otro monte. Lo lleva a la cumbre de Peor, que mira hacia el desierto. Es decir, él lo guió por estos lugares altos para ver si a través de su reputación va a maldecir y enviar estos espíritus o maldiciones que obviamente a través de las maldiciones van atados estos espíritus, para poder enviarlos sobre Israel. Ahora, para finalizar entonces en este capítulo, repito, Balac llevó a Balaam al monte, a la cumbre de Bamot Baal, lo llevó a la cumbre del Písiga, y en esta tercera oportunidad lo lleva a la cumbre de Baal Peor, o el tercer monte, donde él lo intenta enviar estas maldiciones. Pasamos así entonces al capítulo 24. Bien, podemos notar entonces que hasta este punto, hasta este capítulo, ni una sola palabra de maldición había podido salir de la boca de Balaam en contra del pueblo de Israel. Pero veamos qué nos enseña ahora este capítulo número 24, donde vamos a ver cuando Balaam acepta bendecir a Israel, cuando Balac se enfurece por las bendiciones a Israel y las profecías de Balaam. Cuando vio Balaam que parecía bien al Eterno que él bendijese a Israel, no fue como la primera y la segunda vez en busca de agüero, sino que puso su rostro hacia el desierto. Es decir, en esta tercera oportunidad, Balaam actúa también de una manera diferente y decide acá ver y poner su rostro hacia el pueblo. Y es aquí donde, alzando sus ojos, vio a Israel alojado por sus tribus, y el Espíritu de Dios vino sobre él. Como ya hemos visto y como hemos hecho el énfasis, Balaam no era un profeta del Dios eterno, era un hombre utilizado o que utilizaba este don que tenía de acuerdo a sus beneficios. Pero en este momento ni una palabra de maldición puede salir de su boca. El Dios eterno toma el control de la situación, toma el control de todo lo que estaba pasando y viene sobre él para bendecir al pueblo. Y es muy importante, me llama mucho la atención que
como también lo comentó ya mi esposo, no se menciona acá en ninguna parte a Moisés, no se menciona en ninguna parte al pueblo de Israel en el sentido de la acción de esta parashá, sino que ellos estaban ajenos, por decir así, de lo que estaba pasando, no sabían que había un hombre llamado Balac que estaba planeando cosas en contra de ellos, no sabían que este Balac estaba planeando lanzar maldiciones en contra de ellos. Y el Dios eterno aún así pues toma el control de todas estas circunstancias, y ya vamos a ver cuáles son en este tercer monte, cuáles son las palabras que salen de la boca de Balaam hacia el pueblo de Israel. Y es aquí donde viene otra bendición más, porque dice en el verso número 5 que una vez que está Balaam en ese lugar, que mira al pueblo, que ve la distribución, que ve cómo estaban alojadas las tribus, viene el Espíritu de Dios y comienza a decir: cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel, como arroyos están extendidas, como huertos junto al río, como aloes plantados por el Eterno, como cedros junto a las aguas. De sus manos destilarán agua, y su descendencia será en muchas aguas. Enaltecerá su rey más que Agar, y su reino será engrandecido. Dios los sacó de Egipto, tienen fuerzas como de búfalo. Devorará a las naciones enemigas, desmenuzará sus huesos y las traspasará con sus saetas. ¡Qué tremendo! Cómo salen y cómo el Dios eterno provoca que salgan estas bendiciones de boca de Balaam. Y me llama mucho la atención porque no solamente el Dios eterno le da la promesa y le da la bendición al pueblo de Israel, que todas estas palabras que estamos viendo acá ya habían sido pronunciadas, ya habían sido soltadas sobre el pueblo de Israel. Pero no solamente el Eterno le da al pueblo las promesas, sino que aún a sus enemigos, que aún aquellos que estaban en contra del pueblo, aún aquellos que querían maldecir a Israel, el Dios eterno les reafirma y les dice lo que iba a hacer con el pueblo. Qué hermoso y qué tremendo es ver esto, porque cuántas veces, y lo decía también, lo comentaba mi esposo, cuántas veces quizás personas se han levantado en contra de ti, cuántas veces personas con malas intenciones se han levantado para maldecirte. Déjame decirte algo, quizás nosotros no sabemos, quizás nosotros no nos hemos dado cuenta, tal como el pueblo de Israel estaba ajeno a lo que estaba pasando, pero el Eterno les pronuncia y les hace saber lo que iba a hacer con el pueblo. ¿Cuánta gente no se ha levantado en contra de ti para maldecirte, para revocar lo que el Dios eterno ha dicho sobre tu vida y la bendición que el Eterno te ha dicho para ti, para tu casa, para tu familia? Pero el eterno Dios, el favor de Él está con nosotros y se ha levantado para reafirmar aún a nuestros enemigos, reafirmarle la bendición que Él nos ha entregado. Y no solamente esto, ya vamos a ver qué más les dice el Dios eterno a través en este momento de Balaam, y les confirma aquí muy claramente: devorará a las naciones enemigas. Dice luego que Balaam les responde, dice que se encendió en este momento, se enciende la ira de Balaam contra Balaam, y batiendo sus manos le dice: para maldecir a mis enemigos te he llamado, y he aquí los has bendecido 3 veces. En este momento ya Balaam no aguanta más, explota, se enciende la ira y detiene lo que estaba saliendo de la boca de Balaam. Le dice: ahora huye a tu lugar. Yo dije que te honraría, mas he aquí el Eterno te ha privado de honra. Qué descaro el de este hombre decirle que el Eterno te ha privado de honra. Y la ira que él sentía le dice: ya
no puedo más, has bendecido mucho al pueblo, huye y vete a tu lugar. Pero ¿qué pasa? Viene Balaam y le dice, no lo declaré yo, también a tus mensajeros que me enviaste, diciendo, si Balac me diese su casa llena de plata y oro, yo no podré traspasar el dicho del Eterno para hacer cosa buena de mi arbitrario. Mas lo que hable el Eterno, eso diré yo. Veamos qué dice en Deuteronomio 23:5. Porque ellos, Moab, no te suplieron con comida y agua cuando estabas de camino después que saliste de Egipto, y porque emplearon a Balaam, el hijo de Beor de Petor, en Harán, para poner una maldición sobre ti. Pero el Eterno tu Elohim no escuchó a Balaam. Más bien, el Eterno tu Elohim volvió la maldición en bendición para ti, porque el Eterno tu Elohim te ama. Entonces, por amor al pueblo, por amor a Israel, el Eterno revoca la maldición que quizás estuvo, la intención que tenía Balaam. El Eterno Dios revoca eso y convierte lo que era maldición en bendición. Y yo quiero que nosotros también podamos aprovechar y podamos apoderarnos de esta palabra hoy en día, porque muchas veces nos afligimos, porque muchas veces nos entristecemos, porque hay personas que están hablando en contra de nosotros, porque hay personas que se han levantado para hacer tropiezo en el camino y nosotros nos entristecemos por eso, pero no debemos entristecernos por aquello, porque el Dios eterno revocará todo lo que sea lanzado en contra de ti, toda maldición que sea lanzada en contra de ti. El eterno Dios revocará aquello, y aunque el enemigo quiera lanzar maldición, el Dios eterno, su bendición, su cobertura y lo que Él ha decretado para nosotros, eso es lo que prevalecerá. Y dice más adelante, he aquí yo me voy ahora a mi pueblo, dice Balaam, por tanto ven y te indicaré lo que este pueblo ha de hacer a tu pueblo en los postreros días. Es decir, el Dios eterno continúa hablando. Y no es que solamente Balaam se iba a ir en ese momento y ya, no. Él le iba a declarar, el Dios eterno no se iba a quedar solamente con esto, sino que les iba a declarar lo que iba a hacer con ellos en los postreros días. Y les dice, lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel. Y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Será tomada Edom, será también tomada Seir por sus enemigos, e Israel se portará varonilmente. La palabra, cuando dice acá, lo veo, o otras versiones, lo contemplo, se refiere o hace referencia al rey David. Y las palabras, pero no ahora, pero no cerca, se refiere al Mesías. El rey David derrotó a los moabitas, y esto lo enseña en 2 de Samuel 8, verso 2. Y derrotó a Moab y los midió con cordel, haciéndolos tenderse en tierra, y midió 2 cordeles para darles muerte, y un cordel entero para dejarlos vivos. Y los moabitas fueron siervos de David, trayéndole tributo. En segundo lugar, cuando nos habla de la estrella, hace referencia al Mesías, hijo de David, como está escrito en Revelaciones o Apocalipsis 22:16. Yo, Yeshua, he enviado a mi ángel a fin de daros testimonios de estas cosas para las congregaciones. Yo soy la raíz y la descendencia de David, el lucero resplandeciente de la mañana. Dice entonces la escritura que se levanta Balaam y se fue y volvió a su lugar, y también Balac se fue por su camino. Pero continúa, o mejor dicho, también el Dios eterno sigue diciendo lo que iba a hacer con estos pueblos. Dice que viendo a Amalek, tomó su parábola y dijo, Balaam, Amalek, cabeza de naciones,
mas el fin perecerá para siempre. Porque el ceneo será echado cuando Asiria te llevará cautivo. Tomó su parábola otra vez y dijo: ¡ay! ¿Quién vivirá cuando hiciere Dios estas cosas? Vendrán naves de las costas de Quitín y afligirán a Siria, afligirán también a Eber, mas él también perecerá para siempre. Luego entonces de concluir con todas estas cosas que el Eterno le instruye en ese momento, dice que Balaam se va. Ahora, vamos a ver quién era Amalek, o a modo de información, también de aporte. Recordemos que Amalek fue la primera de las naciones en hacer guerra contra Israel. Como hemos dicho antes, habrá guerra entre Israel y Amalek en cada generación. Esto lo dice en Éxodo 17:6. Recordemos también que el valor numérico de Amalek es el mismo de la palabra duda, es decir, Amalek es duda. Amalek también es el espíritu que se levanta en contra del propósito del Dios eterno y es aquel que ataca por la retaguardia. Muy alerta entonces con Amalek. De esta manera finaliza el capítulo número 24, viendo entonces cómo la protección, viendo entonces cómo la mano del eterno Dios se mueve en cada circunstancia y no pudo salir ni una sola palabra de maldición al pueblo de Israel. Entonces la estrategia que Balac pensaba que le iba a dar resultado, pues resulta que no le dio ningún resultado, sino que el Eterno trajo bendición. El Eterno recordó nuevamente qué iba a hacer con el pueblo de Israel, qué iba a pasar con aquellas naciones enemigas que se levantaran en contra del pueblo de Israel. Como bien dije, el Dios eterno, su favor está con nosotros, su bendición está con nosotros. Así que ningún Balac, ningún Balaam, ningún enemigo que quiera levantarse a traer maldición en contra de ti podrá hacerlo, porque ya la palabra del Dios eterno, de su boca ha salido bendición para ti, para tu vida, y en eso nosotros tenemos que creer y en eso nosotros tenemos que caminar. De esta manera vamos a ver el capítulo 25 para ir finalizando con esta enseñanza. Bien. Balaam entonces se va, pero no sin antes darles unos cuantos consejos a el rey Balac. Una vez que el Eterno impide que lance o profieran las maldiciones, ya su espíritu deja de tener el control de él, y ahora sí Balaam hace de acuerdo a la intención de su corazón y a su camino de error. Bien, el capítulo 25 entonces, voy a leer los primeros versículos también, donde el pueblo es inducido por los moabitas o las mujeres moabitas para que pecaran con Baal Peor. Dice que moraba entonces Israel en Sitín, y el pueblo comenzó a fornicar y a pegarse a las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se postró ante los dioses de ellas. Así Israel se apegó a Baal Peor, es decir, se allegó, se ajuntó delante de los ojos del Eterno, fue fornicación. Y la ira del Eterno se encendió contra Israel. Vemos que estos varones de Israel se juntaron con las hijas de Moab. Aquí entonces ahí está toda la estrategia, o vemos detrás la estrategia que el enemigo o los enemigos que se levantaron contra Israel, primero fueron físicamente o en batalla o en guerra, no pudieron, ya que Israel derrotó a la luz de las naciones en aquel tiempo, conocidas de esa forma: Og, rey Aoc, rey de Basán, y a Sejón, rey de Esbón. Derrotaron de esta forma. Eran hombres muy fuertes, su pueblo era muy fuerte, Israel venció. Luego, a través de Moab, intentaron vencer o
reducir a Israel a través de maldiciones, de palabras de maldición, donde tampoco, lo acabamos de estudiar, no se pudo vencer a Israel. Entonces se ideó una nueva estrategia, donde a través de las mujeres de Moab pudiesen allegarse a los hombres de Israel y de esa forma seducirlos para hacerles comer de los sacrificados a los ídolos y caer en fornicación, allegarse a ellas. Lo que el Eterno ya les había prohibido en la Torá, de no juntarse con mujeres extranjeras o de otras naciones. Entonces veamos una palabra en Eclesiastés 7, 25 al 26. Dice: dirigí mi corazón a conocer, a investigar y a buscar la sabiduría y la razón, y a reconocer la maldad de la insensatez y la necedad de la locura. Y hallé más amarga que la muerte a la mujer cuyo corazón es lazos y redes, cuyas manos son cadenas. El que agrada a Dios escapará de ella, pero el pecador será por ella apresado. Es decir, aquel que no está alineado al Eterno será por ella apresado. Ahora, no estamos haciendo aquí una acusación o un señalamiento a la mujer como tal. Sino a ese espíritu de seducción que utiliza a mujeres, también a hombres, para llevar lazos, para traer redes, para poner cadenas en las manos, como lo dice aquí la palabra. Y de esa forma sacarlos del camino, sacarlos de lo justo del eterno Dios y llevarlos al error, o hacerlos comer de lo sacrificado y de la fornicación. Pero dice que el que agrada al Eterno será librado de ella, o sea, aquel que está alineado a la Torá, que camina en sus mandamientos, que tiene una relación íntima con el Eterno, él podrá percibir y no ser seducido por este espíritu a través de una mujer o de un hombre. Lo contrario que sucedió con el pueblo de Israel en este punto, ya que ellos no eran perfectos, ya lo vimos, lo estudiamos, el Eterno les prometió victoria, el Eterno les cubrió, pero ahora este punto dependió netamente de ellos, de su corazón, de su relación con el Eterno. Entonces el Eterno te guarda de tus enemigos, el Eterno te guarda de las maldiciones y el Eterno también te guarda de ti mismo y de las pasiones, de los deseos de la carne, pero debemos estar alineados. Aquí en ellos no estaban firmes en la Torá y por eso fueron seducidos. Entonces estemos atentos en estas cosas. Dice el 24:14, en relación a esta estrategia que se implementó a través de Balaam, ya hemos dado algunos versículos, pero ya lo vamos a mencionar más detenidamente, que esta fue estrategia de Balaam dada a Moab, a los hijos de Moab, para conducir a Israel a los sacrificados, a los ídolos, luego de que el Eterno dejó de tener el control en él. Dice: ahora mira, me voy a mi pueblo, pero ven y te advertiré lo que este pueblo hará de tu pueblo al final de los días. La raíz de la palabra hebrea que ha sido traducida, te advertiré o indicaré, es yat, que significa aconsejar. Es decir, te voy a aconsejar cómo vas a influenciarlos. De aquí aprendemos entonces que Balaam dio un consejo de enviar a las mujeres hacia los hijos de Israel para hacerles fallar. Entonces, ¿cuál fue el consejo de Balaam? Haz que el pueblo encienda la ira de su Dios. ¿Cómo? Que se desvíen de su corazón a través de las mujeres o de ese espíritu de seducción para sacarlos y que se postraran ante Baal. Cometiendo así idolatría, que genera perversión en todos los tipos y los sentidos, aún de los placeres, de los sentimientos en los hombres. Entonces, Números 31:16 nos empieza a hablar de esta estrategia y de lo que y cómo se aprovechó Moab para seducirlos a través de las mujeres. Dice aquí: estas fueron la causa de que los hijos de Israel, por el consejo de Balaam, fueran infieles a Hashem en el asunto de Peor, el consejo que Balaam dio a Moab, por lo que hubo plaga entre la congregación de Hashem. Dice que murieron como 24,000 por causa de ellos allegarse a Baal Peor,
y de presentarse ante él. Hay comentarios rabínicos de que dicen que una de las cosas que hacían frente a la estatua de Baal Peor era defecar delante de él, aunque también era relacionado a un sacrificio de muertos, este Baal Peor. Veamos otro más, en Deuteronomio 4:3 está escrito: vuestros ojos vieron lo que hizo el Eterno con motivo de Baal Peor, que a todo hombre fue en pos de Baal Peor, destruyó el Eterno tu Elohim en medio de ti estos hombres que murieron por la plaga. Además de eso, el Eterno le dice a Moisés en los siguientes versículos, el 5 en adelante, que colgara a todos estos hombres, a estos jueces que se llegaron a las mujeres de Moab, que los colgara a la luz del sol, a la vista pública. Y Moisés hizo colgar a todos estos hombres a través de esta ordenanza. Pero dice entonces que uno de los príncipes de la tribu de Simeón, muy soberbiamente, pasó enfrente de todos ellos cuando ellos lloraban frente al tabernáculo de reunión, pasó enfrente de todos ellos con una de las hijas de Moab, o con una mujer extranjera, voy a decir, con una mujer extranjera, y se allegó a ella delante de todos en su tienda. Y hubo un hombre llamado Finés, o Pinjas en hebreo, que tomó su lanza y los asaeteó, los traspasó, trayendo juicio así, o estando alineado a la palabra de juicio del Eterno, donde debían hacer morir a todos estos hombres que habían cometido este pecado con Baal, con el asunto de Baal Peor y las mujeres. Entonces dice que cuando este hombre la traspasó, se detuvo la plaga sobre Israel y murieron esos 24,000. Así termina entonces la porción de esta semana, no sin antes continuar mencionando los versículos en relación a Balaam. En Oseas 9:10 dice: como uvas en el desierto hallé Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a vuestros padres. Se apartaron para vergüenza, ellos acudieron a Baal Peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. Llegarse a las hijas de Moab y participar del culto a la deidad Baal Peor. Según de Pedro 2:15, entonces está escrito: abandonando el camino recto se han extraviado siguiendo el consejo de Balaam, el hijo de Beor, quien amó el pago de su iniquidad, pero fue reprendido por su transgresión, pues una muda bestia de carga hablando con voz humana reprimió la locura del profeta. Lo leímos anteriormente y aquí entonces reforzamos lo mismo, como la locura del profeta. Él amaba el pago de su iniquidad, que era lucrarse, lo leímos en Judas, lucrarse. Y el consejo de él fue entonces el siguiente, o esta doctrina de Balaam de que nos habla Apocalipsis, la palabra, que era una doctrina de error. ¿Cuál era este error? Comer de lo sacrificado a los ídolos y la fornicación, fornicar con las mujeres, tomar de lo contrario al Eterno, deleitar sus pasiones en aquello y de esta forma fornicar contra el Eterno. Es decir, y también aprovecharse de ganancias deshonestas por el lucro de hacer aquello que parece del Eterno, parece de Dios, pero no es del eterno Dios, sino su objetivo es lucrarse, enriquecerse por practicar aquello que parece del eterno Dios, cuando es una doctrina de error o es algo contrario al eterno Dios. Entonces, cuidado con la doctrina de Balaam, donde participar de los placeres de aquello y comer de lo que es sacrificado a los ídolos, no solo es porque sea sacrificado, sino comer aquello que el eterno Dios no ha permitido que comamos. Esto tiene que ver también con las leyes dietéticas, con Levíticos 11, donde el eterno Dios nos dio unas pautas para aún diferenciarnos del resto de las naciones en nuestra manera de comer, proclamando de esa forma que somos pueblo del eterno Dios. Entonces no debemos comer cerdo porque es un animal usado aún para rituales paganos. Y todo lo que nos dice en relación a las leyes dietéticas. Finalizo entonces con la porción para entrar a Yeshua en la Torá. Dice
Salmo 106, 28 y 31. Se unieron a sí mismo a Baal Peor y comieron los sacrificios de los muertos. Provocaron la ira del Eterno. Aquí vemos entonces que su rito era también relacionado a los muertos. Provocaron la ira del Eterno con sus obras y se desarrolló la mortandad entre ellos. Entonces se levantó Pinjas e hizo juicio y se detuvo la plaga y le fue contado por justicia de generación en generación. La semana siguiente estaremos hablando la porción de Pinjas. Bien, para ya finalizar entonces con esta enseñanza vamos a ver un versículo acá para la parte de Yeshua en la Torah, y es que cuando en Números 24, 17 se nos habla, cuando dice: le veo, pero no ahora, le contemplo, pero no cerca, una estrella saldrá de Jacob y un cetro se levantará de Israel, que aplastará la frente de Moab y derrumbará a los hijos de Set. En Apocalipsis o Revelaciones 22, 16 se nos enseña: yo, Yeshua, he enviado a mi ángel a fin de daros testimonio de estas cosas para las congregaciones. Yo soy la raíz y la descendencia de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Es decir, acá nos habla de Yeshua. Y en Lucas 1, 31, 32 dice: y he aquí concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Yeshua. Este será grande y será llamado el Hijo del Altísimo, y el Eterno Dios le entregará el trono de su padre David. De esta manera, entonces, culminamos con esta enseñanza de hoy, y pues vamos a ver ahora qué se nos enseña en la Haftará. Bien, la Haftará de esta semana comprende el libro de Miqueas, capítulo 5, verso 7 al capítulo 6, verso 8. Capítulo 5, verso 7 hasta el capítulo 6, verso 8. Entonces, en este capítulo nos habla, en esta porción, sí está aún atada, relacionada con la parashá en relación a Baal y toda esta doctrina, a Balán y a toda esta doctrina de Balán. Y también nos habla acerca, en el contexto viene hablando acerca de aquel libertador, aquel hombre que iba a oprimir, a vencer a las otras naciones, que saldría desde Belén. Está hablando de Yeshua entonces, del Mesías. Dice que iban a devastar a las naciones, a Siria, a Babilonia, y iban a derribar todas sus puertas. Entonces en el verso 7 inicia la porción de esta semana: aun cuando teniendo misericordia el Eterno de su pueblo para limpiarlos, para luego de vencer a sus enemigos también limpiar a su pueblo. El remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos como el rocío del Eterno, como la lluvia sobre la hierba, que no aguarda a nadie ni pone su esperanza en los hijos del hombre. Es decir, una dependencia del Eterno Dios. No solo iban a tener los hijos de Israel, es decir, nosotros, nuestro pueblo, el pueblo del Eterno Dios, sino que sería bendición para el resto de las naciones. Ni pondría su esperanza en los hijos del hombre. El remanente de Jacob entrará entre las naciones en medio de muchos pueblos, como el león entre las bestias del campo, como el cachorro de león en medio de un rebaño de ovejas, que al pasar arrebata y pisotea sin que nadie escape. Ahora, también el contexto nos habla de la venida del asirio, es decir, de que el Israel iba a ser esparcido a las naciones. Entonces, por eso dice: el remanente de Jacob estará entre las naciones en medio de muchos pueblos, de forma que al momento de estar dispersos entre las naciones, el Eterno los hará como león, como bestias del campo, como cachorro de león en medio de rebaños. Nosotros, donde estemos, en Latinoamérica, en Europa, en Asia, somos cachorro de león. Lo mencionaba anteriormente, somos como león en medio de las naciones, para ser usados por el Eterno Dios, para pisotear sin que nadie escape. ¿Pisotear qué? A las personas? No. Pisotear las obras de las tinieblas.
y traer bendición sobre las personas, sobre las naciones, por causa nuestra. Tenemos que ser claros en quiénes somos, en qué tenemos y qué podemos en el eterno Dios, qué brindamos nosotros, por causa nuestra, y sin que se oiga arrogante, soberbio ni orgulloso. Por causa nuestra son benditas las naciones donde estamos hoy día. ¿Por qué? Porque así el Eterno lo hizo, lo estableció, lo proclamó. No por mí, sino por el eterno Dios que me hace bendito para bendecir en las naciones donde estamos. Entonces de esa forma la nación se convierte en bendita. Ahora, sí es cierto, las tinieblas hacen lo suyo, se ven muchas cosas mal, pero nosotros somos luz para disipar esas tinieblas. Entonces somos como león en medio de las naciones. Alza tu mano contra tus adversarios y todos tus enemigos serán destruidos. Aquel día, dice el Eterno, haré cortar tu caballería dentro de ti y haré destruir tus carros. Entonces aquí el Eterno habla más internamente sobre su pueblo. Haré cortar las ciudades de tu tierra y derribaré tus fortalezas. Haré cortar de tu mano las hechicerías y no tendrás más adivino, porque el Eterno abomina la adivinación, agoreros, sortilegios dentro de su pueblo, que no deben practicarse dentro de su pueblo. Ahora, no es que las tinieblas, es decir, no es que esta gente que lee cartas, que lee las manos, que practica la adivinación, no es que se sabe el futuro, la misma palabra lo dice, tratan de adivinar aquello que puede suceder. Solo el eterno Dios es quien conoce lo que va a pasar desde el principio. El enemigo perdió la facultad de anticiparse porque fue separado, salió de la presencia del eterno Dios y fue arrojado a las partes bajas. Él solo ha construido fortalezas, ha construido aquellos reinos que le mostró a Yeshua, que dijo que le entregaría. Él ha construido cosas e introduce a las personas dentro de ese mover, dentro de ese espacio de terreno, dentro de esa estructura que ha levantado para influir sobre las naciones y conducirlas a su provecho. No es que él sabe lo que va a pasar, es que él adivina, como lo dice la palabra. Haré cortar tus ídolos y tus piedras rituales en medio de ti, y nunca más te inclinarás a la obra de tus manos. Te arrancaré en medio de tus aceras, en medio de ti tus aceras, la deidad femenina. Y destruiré tus ciudades con ira e indignación. Ejecutaré venganza contra las naciones que no obedecieron. Es decir, él también le habla a naciones y trae juicio sobre naciones. Dice entonces el capítulo 6, oíd lo que el Eterno está diciendo. Levántate, llama a juicio a los montes y que los collados oigan tu voz. Oh montes y fuertes cimientos de la tierra. Ahora cambia la forma de hablar, la palabra del Eterno. Aquí entonces nos vemos con un hombre que ha sido procesado por el Eterno y que puede recibir esta palabra del Eterno Dios. ¿Cómo es esto? Porque ahora no le habla a una persona como tal, le habla a una nación como tal, sino habla sobre la tierra. El eterno Dios también pone la capacidad en sus hijos, en un punto determinado de su formación, de su entrenamiento, de su relación con el Eterno, para que hable a las naciones. Más específicamente, el Eterno le entrega estas palabras a profetas con su función específica, en una función específica de profeta para hablar a personas, para hablar a pueblos, para hablar a ciudades, pero también para hablar a naciones. De hecho, el mismo Yeshua lo hace proclamando sobre aquel lugar más o menos alto. Le dice a Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces he intentado juntar bajo tus alas, a tus hijos bajo tus alas, como junta una gallina a sus polluelos? Él está hablando a la tierra como tal, a la nación como tal. No le está hablando a una persona en específico. De esa forma, el Eterno lo habla en esta palabra. Llamad a juicio a los montes y que los collados oigan tu voz. Oh monte fuerte y cimiento de la tierra, oíd el pleito del Eterno, porque el Eterno tiene pleito contra su pueblo y contenderá con Israel.
¿Qué te he hecho, pueblo mío? ¿En qué te he agobiado? Testifica contra mí. ¿Le está diciendo a una persona? No, le está hablando a una nación. Así como también bendijo en la parashá a la nación entera. En aquel tiempo no eran todavía una nación como tal, pero eran todo ese pueblo conformado en uno. El pueblo de Israel dio las bendiciones sobre todos ellos. Destilarán como rocío, gobernarán la tierra, pisotearán a sus enemigos. Aquí también le está trayendo reprensión a la nación entera. Porque yo saqué de la tierra de Egipto, yo te saqué de la tierra de Egipto, te redimí de las casas de esclavitud, enviando delante de ti a Moisés, a Aarón y a Miriam. Recuerda, pueblo mío, lo que tramaba Balac, rey de Moab, y que le respondió Balaam, hijo de Beor. ¿Y qué le respondió, ¿Y qué le respondió Balaam, hijo de Beor? ¿Qué le respondió? Las bendiciones. Es decir, que el Eterno te corrige, pero te bendice. Él te va a corregir para traer bendición a tu vida. Él necesita quitar de ti los lugares altos, necesita limpiarte, necesita quebrantar en ti las costumbres a otros ídolos, a otras comidas, a otros deseos, a otras pasiones, para bendecirte, para alinearte y bendecirte. Necesita romper de nuestra vida al lado cualquier vestigio de doctrina de Balaam para traer bendición. Desde Sitín hasta Gilgal, recuerda, para que puedas reconocer los hechos misericordiosos del Eterno. ¿Con qué me presentaré ante el Eterno y me postraré ante el león? Me presentaré con holocaustos, con terneros añales. Hace la pregunta, ¿aceptará el Eterno millares de carneros o miriadas de arroyos de aceite? Porque era lo que se presentaba en el tabernáculo, en los sacrificios. Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Es decir, hasta un sacrificio tan valioso como mi propio hijo lo voy a sacrificar, que estaba totalmente prohibido. Oh hombre, Él te ha dicho lo que es bueno. No hagas ninguna de estas cosas porque Él te ha dicho lo que es bueno. Y lo ha establecido, lo ha dejado para su pueblo, en su palabra, en su Torah. Lo que el Eterno pide de ti, solamente hacer justicia. ¿Dónde encontramos la justicia? A través de la instrucción de nuestro Padre en la Torah. Amar la misericordia, como Él lo hizo con su pueblo, lo dije con nuestro padre Abraham desde las antigüedades o desde el tiempo antiguo. Y andarte contento con tu Dios. Estar alineado al Dios eterno nos traerá todas estas bendiciones. Caminar en justicia, amar su palabra, amar la misericordia, caminar en Torah y estar alineado a Él. Bien, de esta forma entonces concluimos la porción de la Haftará de esta semana junto con la enseñanza de la Parashá. Proclamamos sobre tu vida que el eterno Dios rompe todo argumento de error, toda doctrina de error, todo camino de error en el cual hayas podido estar hasta hoy día y que trae alineamiento sobre ti, que abre tus ojos para ver correctamente cuál es la voluntad de Él, cuál es su diseño, cuáles son sus hijos, cuáles son sus escogidos, y caminar como león rugiente, como cachorro de león, como leona que no se detiene hasta devorar su presa, hasta hacer la voluntad del eterno Dios, para caminar sin detenerse, sin tener temor de aquellos que se levanten en tu contra, de aquellos que quieran maldecir tu vida, tu familia, tu congregación, todos los que están contigo, sino que caminando adelante y hacia arriba, alineado a la perfecta voluntad del eterno Dios. Declaro que el eterno Dios abre de su buen tesoro el cielo y derrama sobre ti hasta que sobre y abunde, no solo en la provisión, sino también en todos aquellos recursos necesarios para ensanchar el diseño que el Eterno te ha entregado. Declaro que la palabra del Eterno que ha sido dada sobre tu vida viene a su cumplimiento, trayendo todo lo necesario para que esta palabra sea cumplida a cabalidad, de acuerdo a su
voluntad. Te bendigo grandemente. Shabbat Shalom para tu vida. No sin antes enviar saludo a las personas que nos han estado viendo, que aquellos también que nos han escrito en los comentarios. Enviamos saludos sobre todas aquellas personas que nos ven en Latinoamérica, que nos ven en Argentina, que nos ven en Panamá, que nos ven en Chile, en Colombia también nos ven, y todos aquellos que semanalmente comparten con nosotros, están atentos a lo que traemos en la porción de la Torah y la Haftarah. Nos vemos la próxima semana. Shabbat Shalom para todos.